Al final soy un tío, si lo ven en cualquiera de mis redes sociales, empiezo diciendo granaíno con fortuna. Yo trabajo en PTV Granada, una tele local, y las teles locales pues requieren que si eres el de deportes vas a tener también que hacer de vez en cuando el de Semana Santa, que aquí es muy importante, el de los reportajes de las fiestas de un pueblo, el de, en fin, el de mil cosas, o ir sombrilla por sombrilla en la playa preguntándole a la gente que si se ha bañado hoy, ¿no? Yo cuando empecé a hacer ACB, bueno, a hacer baloncesto, que es cuando sube a ACB el Covirán, yo no tenía ni idea de baloncesto. Yo había visto 10 partidos de baloncesto de la selección en mi vida, sabía lo que era un triple, un tiro libre y poco más. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy traemos al nominado de Álvaro García, uno de ellos, y traemos a otro tocayo más. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tocayo. Pues encantadísimo de estar aquí, sobre todo nominado por un gran amigo y mejor profesional como Álvaro García, y que me ha hablado muy bien, de hecho, con H. Ya había echado yo el ojo a alguna que otra entrevista y vi la de Álvaro el otro día y muy interesante, así que con muchísimas ganas. Muchísimas gracias sobre todo por las palabras, ya que como Álvaro estamos aquí todos, todos los que empezamos aquí en redes sobre todo es sin, sin ningún ánimo de lucro, sobre todo por disfrutar y por conocer a gente como tú que ha estado viendo que tienes una carrera increíble y de momento lo que puede venir ya más adelante, igual que Álvaro. Bueno, sí, al final esto, lo sabes tú bien también, esto es moverse mucho, el periodismo es moverse mucho y en ello estamos. Yo, Álvaro, lo conocí hace 4 años, no sé si, bueno, creo que sí, efectivamente, con toda la historia, pero bueno, la repito yo otra vez rápido, que es que, bueno, yo tengo ahora 20 años, o sea que hace 4 años tenía 16. Y, y nada, veo que hay una revista que está empezando a emerger que escriben solo chavales jóvenes, ¿no? Y entonces ahí hablé con Álvaro y le digo que me hacía ilusión o me daba alegría encontrar gente que, con mi edad pues estuviera también metida en esos follones. Y con ganas de escribir, con ganas de hacer muchas cosas. Y ahí es, bueno, no solo donde empieza mi relación con Álvaro, sino casi donde empieza mi vida en el periodismo. Un poquito antes, pero más o menos por ahí. Pues yo te voy a contar otra historia curiosa sobre esa entrevista y ahora pasamos con la tuya. Que es que sobre todo es esa entrevista, no me acuerdo el día exacto que salió, pero sí cuando se grabó, porque fue el día del apagón general en Madrid. Ah, sí. O sea, fue terminar la entrevista con Álvaro, apagón general de Madrid. Y de Pues repente, fíjate. cuando vuelve todo, veo un mensaje de Álvaro. Joder, macho, ni cuadrado, ni más cuadrado lo podíamos haber hecho que No, luego se no os pilló apagó el todo. apagón con la entrevista, ¿no? No nos pilló, fue justo Os librasteis. terminarla y nos libramos de todo. He dicho solo de Madrid, Bien. fue en general en España también, qué Sí, bocazas. sí, sí. Pero nada, Vaya. ya simplemente volver a la entrevista y bueno, mandarle un saludo enorme a Álvaro. Y nada, vamos a empezar con la entrevista, como me gusta siempre un poco presentar, un poco poder dar paso a iniciar las entrevistas, que es, para que te puedas presentar tú, ¿quién es Hugo Durán? Bueno, Hugo Durán es un chaval enamorado de su profesión, que ha tenido mucha suerte, mucha más suerte de la que pensaba que iba a tener hace unos años, cuando con 11 o 12 años decía que quería ser periodista deportivo. Hoy puedo decir que presento el programa de deportes de la televisión local más vista de Granada. Puedo decir que he tenido la oportunidad de narrar partidos de mi equipo, de Granada Club de Fútbol, en pretemporada. Todavía no hemos podido narrar ningún oficial, pero bueno, todo se andará. He podido decir que he viajado por España con mi equipo de baloncesto, que es el Covirán Granada, pudiendo seguir partidos o cubrir partidos en ACB, que he podido ser speaker en el estadio de mi ciudad. Yo al final soy un tío, si lo ven en cualquiera de mis redes sociales, empiezo diciendo granaíno con fortuna, ¿no? Yo soy muy granaíno, muy patriota de mi ciudad. Un enamorado de mi ciudad y del deporte de mi ciudad, y por suerte, pues bueno, puedo estar hoy ejerciendo esta profesión que es preciosa aquí, y bueno, y sin dejar de lado pues todo lo que me ha traído hasta aquí, que son al final pues haber hecho sobre todo. Yo soy muy futbolero, pero lo que me ha traído hasta aquí es todo menos el fútbol, en realidad, ¿no? Es el tenis principalmente, que fue lo primero que yo hice desde los 15 años recién cumplidos.
el baloncesto después y en fin, un poco tocarlo todo, que como digo yo siempre es creo la clave del éxito, por lo menos lo que a mí me ha funcionado muy bien, hacer un poco de todo y no encasillarse en una actividad concreta. Luego también, pues lógicamente, yo trabajo en PTV Granada, una tele local, y las teles locales pues requieren que si eres el de deportes vas a tener también que ser de vez en cuando el de Semana Santa, que aquí es muy importante, el de los reportajes de las fiestas de un pueblo, el de, en fin, el de mil cosas, o ir sombrilla por sombrilla en la playa preguntándole a la gente que si se ha bañado hoy, ¿no? Entonces al final es un poco mi trabajo, pero yo encantadísimo, hoy en día muy contento y súper feliz. No, y sobre todo que ya no te puedes encajar en una cosa solamente, que puede ser el de deportes, pero al final sea tele local o sea tele municipal o lo que sea, todo sea tele nacional en España, tienes que saber también moverte de todas las maneras y a lo mejor, vale, eres el de deporte, pero cualquier día te toca cubrir cualquier cosa diferente. No tienes Exacto. que, no te vas a poder encasquetar ahora mismo solamente en un área en concreto al final. Sí, sí, es que eso es un error, porque al final, y te cierra muchas puertas. Hoy en día lo que te pide cualquier sitio es tener un poco de versatilidad. Lógicamente, mi campo es el del deporte, ¿no? Yo presento el programa de deporte los lunes y ahí estoy muy cómodo. Y luego me toca hablar de una procesión de Semana Santa y no estoy tan cómodo, pero pues va aprendiendo uno y va viendo cómo desenvolverse. Lógicamente, en mi caso, a mí, por ejemplo, la Semana Santa me ha gustado de siempre, pero no la conozco tanto como la audiencia, y la audiencia siempre Claro. pide hombre, que lógicamente el reportero o quien esté hablando, pues sea pulcro con lo que dice. Entonces, todo eso es ir formándose y bueno, y lo que digo yo siempre, no decir que no a nada, ¿no? Al final hay que estar abierto a todo y aunque salga uno de su zona de confort, pues oye, también vale para aprender, ¿no? Y es aprendizaje personal, es ir curtiéndose, es culturizarse. O sea que yo contento con eso, aunque a mí siempre el corazón me va a tirar al deporte. La audiencia es exigente, ¿eh? Cuanto Sí, menos. Y bueno, yo siempre soy muy expresivo y a veces un poco mal hablado en ese sentido, pero voy a expresarlo tal cual. Qué huevos tan grandes ser presentador con 20 años, macho. Eso, bueno. escucharlo es, de repente, aunque la gente pueda menospreciarlo a lo mejor por ser una televisión más local, es un exitazo increíble porque no mucha gente puede presumir de ello y sobre todo el hecho de ese gusto, ese honor de poder presentar un programa que la gente de que de verdad tocamos la materia y estamos dentro del periodismo, sabemos la dificultad que es llegar incluso aunque sea en lo más pequeño, aunque sea en el periódico de al lado de tu casa, luego eso va escalando porque es una profesión que si se nota actitud, trabajo y vocación sobre todo, es cuando se va a escalar y se va a subir muchísimo. Y eso creo que Yo, se ve en muchas personas actualmente, muchos jóvenes. Sí, yo te digo, Hugo, sinceramente, que yo a día de hoy, hombre, no te voy a decir no cambio mi trabajo por nada, lógicamente. Siempre hay cosas que a uno le gustarían. Una de las cosas que muchos chavales dicen, yo quiero ser narrador de fútbol y tal, eso siempre cae de rebote, eso es muy difícil que te caiga, porque sí, empezar, pues bueno, lo típico que empieza la gente, narrar en el canal de la federación un partido de tercera ref, en el fútbol este o alguno de estos, y ahí poco a poco y escalando. A mí eso me cayó de rebote hace 3 o 4 veranos y yo encantado, pero bueno, no es mi cosa principal. Pero yo, insisto, a mí me encanta lo que hago y me encanta hacerlo en mi ciudad. Si el día de mañana tuviera que irme a Madrid y hacer, no sé, y cubrir la actualidad de un gran equipo de primera división o el tenis, por ejemplo, que me encanta, viajar a los Grand Slam con Carlos Alcaraz, pues mira, me encantaría. Pero yo a día de hoy, te digo, no cambio lo que hago porque es que es súper gratificante, de verdad, estar haciendo tu trabajo en tu casa. A nosotros en Granada la verdad es que nos ve muchísima gente, aunque sea una tele local, lógicamente no nos ve gente fuera de Granada o muy poca gente fuera de Granada, pero que no sé, que vayas por la calle de vez en cuando y incluso la gente te reconozca tu trabajo, pues no sé, de esas cosas que le dan a uno, no voy a decir ganas de seguir, porque yo las ganas de seguir la tengo, me reconozca la gente mi trabajo o no lo haga. Pero sí que es interesante, ¿no? Y de verdad que creo que tenemos que valorarlo el periodismo de ciudad, el periodismo propio, que muchas veces estamos acostumbrados, pues lógicamente, a ver las grandes cadenas, los grandes medios, el Marca, el As y tal, pero que luego estamos los pequeñitos también, que oye, en nuestro círculo,
pues estamos muy contentos y nos entretenemos, eso también vale. No, hombre, y vale lo mismo todo en general, o sea, obviamente por a lo mejor por nombre, es lo que dices, no llegas a toda España, pero llegas a un lugar que es tu casa, como bien dices, al final llegas a gente de a pie que puedes encontrarte en tu barrio, puedes encontrarte dando un paseo por la ciudad, cualquier Exacto. cosa, que al final, Sí. aunque sea Granada, no es pequeño tampoco, vamos a No, no. recordarlo. Claro, PTV, por ejemplo, mi televisión tiene un alcance a lo mejor pues de medio millón de personas, llega a medio millón de televisiones, luego ya que nos vean los que nos quieran ver, ¿no? Pero bueno, Total. que llega gente y casi todo el mundo en Granada sabe lo que es PTV, luego lo ven pues unos poquitos, lógicamente, pues claro, si es que es una tele local, pero ya te digo que aquí hay, en esta ciudad hay mucho sentimiento de pertenencia y, y yo percibo que a la gente le gusta también lo que nosotros hacemos, sin por supuesto menospreciar a los que son mucho más grandes que nosotros, ¿no? Es que eso no, eso va aparte. Pero insisto, Hugo, que a mí mi trabajo me tiene enamorado a día de hoy. Tocaremos madera para que esto siga siendo así muchos años más. Y ya te digo, estar trabajando, estar haciendo un reportaje y encontrarte a gente, amigos tuyos, encontrarte a vecinos, encontrarte a gente que conoces, que es lo bueno que tiene una ciudad como Granada, que al final aquí somos, no llegamos a 300.000 habitantes, 250.000 habitantes por ahí, y aunque suene mucho, es que es casi un pueblo grande, casi un pueblo grande. Cada ratillo te estás encontrando a alguien, ¿no? Y eso está muy chulo. Totalmente. Y bueno, sobre todo si queréis investigarle más también, aparte de ver esta entrevista, siempre van a estar sus redes sociales abajo en la descripción junto a las mías para que nos sigáis, nos deis mucho amor en redes sociales y hombre, ya siendo este el episodio 99, a ver qué nos espera el 100 también. Hombre, yo voy a estar pendiente, que tenéis, tiene el... bueno, iba a decir el listón alto, no será por mí, pero que yo entiendo que la expectativa sí que está alta, ¿eh? A ver lo que hace ahí con el 100. A ver qué se puede hacer, correcto, pero bueno, yo siempre lo menciono y siempre lo clarifico en este tipo de entrevistas. El hecho de que seáis con más números, menos números o lo que sea, a mí sinceramente me da igual porque yo siempre creo que traigo gente que puede contar historias bastante interesantes y sobre todo gente de la que yo, por ejemplo, me gustaría acercarme en un futuro. Es decir, yo también tengo 20 años, 2004, y coño, vamos a ver, yo estoy haciendo esto y tú estás ya presentando un programa de televisión como bien estaba mencionando y al final ojalá poder llegar a algún momento ahí. Entonces es conocer gente que te aporta experiencias, te aporta aprendizaje, te aporta todo lo que pueda ser, aunque sean en un mínimo, te va a aportar algo en especial y yo creo que eso es el mayor valor que yo puedo aportar en todo lo que hago en esto y bueno, ya que puedo retransmitirlo por Spotify, por YouTube, o sea que siempre que pueda yo voy a intentar traer a gente que encima si te recomienda a Álvaro, los que conozcan a Álvaro de verdad que yo lo conozco muy poco y ya para mí es de las mejores personas que he conocido aquí en estas entrevistas, pues creo que va a aportar valor todo el mundo, aunque sea con una experiencia, una vivencia, contar gente que está a lo mejor, bueno, no ha salido en este momento, pero ha venido José Alberto Chozas, que ha pasado por tanto por, ahora está la media inglesa, canal de YouTube que se informa Muy buen tío, Choza. muchísimos, que informa muy bien en la media inglesa, expertos ahí dentro del fútbol inglés, hasta en el Chiringuito, hasta en Sí, Movistar sí, sí, sí. Plus, o sea, yo esa entrevista también me gustó bastante y pueden contar muchas cosas interesantes y de verdad, yo tener muchas reproducciones o menos, ya me da igual. Yo con poder hacer esos contactos, a mí me es suficiente. Y volviendo Pues un poco a la entrevista, uy, perdón que te he cortado. no, 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 digo que me encanta lo que hace, de verdad, creo que es importantísimo y yo se lo digo a la gente que esté empezando o que esté empezando ahora la carrera. Yo, de hecho, os puedo decir, yo sigo haciendo la carrera, yo no he dejado la carrera de periodismo, empecé a hacerla y en primer año, vaya, en el mes de abril empecé a trabajar ya en PTV. Y ahí sigo con ella. De hecho, en la carrera en periodismo no hay en Granada, entonces la estudio en Málaga, pasa que no voy a clase porque estoy trabajando, pues solo a los exámenes. De Granada a Málaga hay una horita, no es un problema grande, pero bueno, para decirle a la gente que hay que hacer la carrera, que es importante, pero sobre todo, más importante todavía, y te lo dirá cualquiera que haya catado ya un poco el mundillo, lo que hay es que conocer a mucha gente, como está haciendo Hugo con Hecho con H, y que creo que al final es lo que a todo el mundo le ha acabado dando trabajo, tener contactos y conocer a mucha gente. Totalmente, y es eso que al final la carrera hay muchas veces también que
Yo hay veces que lo considero mero trámite necesario que hay que hacer, porque muy pocos afortunados pueden decir que son periodistas sin el hecho de tener los papeles de he estudiado la carrera, me he sacado el título y todo. Pero los que no tienen los papeles y están ya forjándose un futuro de periodistas son los que hay que estar muy atentos porque eso es ya talento innato para mí. Sí, desde luego que sí. Y bueno, sobre todo me resulta curioso el hecho de que, bueno, empezaste primero de carrera y ya te metes ahí a trabajar profesionalmente dentro del mundo del periodismo. ¿Qué pinitos estuviste tú haciendo, aparte de Chapman, previo a poder entrar en primero de carrera y ya luego meterte en la televisión local de Granada? Pues mira, voy a intentar acordarme bien porque a veces se me bailan las fechas o me bailan las cosas que he hecho. Yo lo primero que hago, además una historia curiosa o graciosa, era el 1 de abril, que es mi santo además, del 2020, en medio de la cuarentena. Y me escribe un chaval, no recuerdo ni quién es, pero era de esta gente que son tipsters de Telegram y tal igual, de gente que recomienda para hacer apuestas y tal. Y yo es verdad que en Twitter tenía muchos seguidores, pero por el tenis exclusivamente, ¿no? A lo mejor en aquella época tenía, no sé, 1500, 1700 seguidores exclusivamente por el tenis. Y me escribe, oye, ¿a ti te gustaría hacer un podcast de tenis y tal? Y hablar un poco de la actualidad. Y yo, claro, no había hecho nunca nada de eso, estaba encantado, me pareció fantástico. Ahora, ¿cómo se hace un podcast? ¿Cómo coño se hace un podcast con perdón? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué hice? Le escribí un mensaje directo a Canal Tenis, que para quien no lo conozca, pues bueno, básicamente está a punto de break, diríamos que es el medio de referencia especializado en tenis que hay en España, mundo hispanohablante, pues Canal Tenis el segundo con más lectores al día. Y le escribo, oye, me encantan vuestros podcasts y tal, yo no había visto ninguno, pero le digo, me encantan vuestros podcasts ¿cómo lo hacéis? Porque quiero empezar yo un proyectillo y tal. Y a los media hora ya me estaban ofreciendo que si quería entrar en Canal Tenis. Lógicamente, como cualquier medio no voy a decir de medio pelo, un medio súper respetable, además le tengo un cariño gigantesco, un abrazo a Dani, que es el director si me está viendo, pero un medio pequeño que yo sabía que lógicamente pues ni paga ni nada de eso, ¿no? Que también conviene hablarlo y muchas veces es un poco tabú. Al principio hay que empezar, y más si tienes 15 años como me pasaba a mí, pues aprendiendo. Y aprender pues muchas veces es hacer muchas horas sin ver un duro, lógicamente, sin ver casi gratificación, pero aprendiendo, que también es importante. El pago con la Y experiencia, y te dan pago con sí, experiencia. Eso, pago con experiencia, desde eso luego. entre prácticas y todo eso es lo que más está viniendo ahora. No te Exacto. pago, pero te pago con experiencia en un gran Sí, medio, en eso, estas cosas. Y eso al principio de cada carrera periodística y cada carrera total ahí es, está. es lo mayor que vais a encontrar. Luego, lógicamente, ya hay que ir teniendo un caché y no vale tragas con todo. Y eso hay que decírselo a la gente, ¿no? No puede dejar que nadie ni abuse ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Total, que empecé con Canal Tenis, pues en abril de aquel año, vamos, no sé si fue el 31 de marzo y el 1 de abril ya estaba yo escribiendo en Canal Tenis con muchísima ilusión. Me acuerdo que hice una entrevista la primera semana, porque hacíamos muchas entrevistas por Skype, por rellenar para la cuarentena. Y la primera que me acuerdo que fue a Verónica Cepede, que fue la abanderada de Paraguay en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Jugadora de tenis también, unos cuartos de final de Roland Garros tenía. La verdad es que, siendo sincero, pues no es una grandísima tenista de la historia ni nada de eso, pero yo estaba cagado. Yo me acuerdo ese día en mi habitación aquí mismo y estaba cagado. Y dices, madre mía, yo entrevistando a Verónica Cepede, yo echándome las manos a la cabeza. Luego, pues claro, no se te olvida nunca la primera entrevista. Ahí seguí con Canal Tenis hasta, diría yo, que el final del verano del 22. Y el verano antes del 21 ya empiezo también con Chapman, con la historia esa que ya hemos contado con Álvaro. Y a partir de eso, pues bueno, me van conociendo también en Granada y tal y cual. Tengo yo algún amigo periodista y a partir de ahí conozco a un gran tío que es César Guisado, que es el jefe de una productora de Granada, que es el que me ofrece, pues, en el 23 primero, eso ya sí es cobrado, lógicamente, narrar un torneo de tenis que se jugaba en Granada. Y
un mes después, un par de meses después, me ofrece ser el narrador de la pretemporada del Granada. 4 partidos del Granada, que bueno, eran contra equipos malos, pero bueno, era un año que el Granada había ascendido a Primera División. Entonces, claro, a mí me hacía mucha ilusión, audiencias espectaculares. Era para el canal de YouTube del Granada Club de Fútbol y para TG7, que es la competencia mía de ahora, es la otra cadena local. Esta es la cadena local municipal, la del ayuntamiento, por así decirlo, no la pública. Y nada, y así fue un poco. Empecé a hacer pinitos en televisión. Con César, pues bueno, estuve haciendo unas cuantas cosas. Luego hago para Marca a final de año también un torneo ITF de tenis por YouTube, para el YouTube de Marca. Y ya, pues bueno, voy entrando en la rueda, que es interesante, ¿no? Porque ya con Chapman hacíamos baloncesto, justo en el 23 sube a Liga Endesa, a ACB, el Covirán Granada, y ya pues empiezas a conocer a mucha gente de aquí, muchos periodistas y tal, te invitan a tertulia en Radio Marca, en la COPE, no sé dónde, y así se empieza a hacer uno, pues, su amigo, y pues tener buenos amigos, pues te da luego trabajo. Y en el caso de mi carrera, yo empiezo la carrera en septiembre del 23. En abril del 24, o un poquito antes, me llaman de PTV porque justo se iba el que presentaba los deportes antes que yo. Y otro que había trabajando en PTV era mi queridísimo Tony Nogueras, que tiene uno de los mejores podcasts de baloncesto de España. Y bueno, pues yo me llevaba muy bien con él, me vio, no sé si decir futuro o qué me vio, pero algo me vio Tony, que le dijo a los jefes, a los compañeros, oye, este chaval sería interesante para sustituir a Miguel, que era el que salía. Y hasta hoy. La verdad es que yo creo que en el fondo las historias así te las contará más o menos todo el mundo de una manera o de otra, pero que casi todo está en el momento, en el día D y la hora H, ¿sabes? Como se suele decir, el tener la oportunidad, cuando hay alguna vacante, cuando hay alguien que sale y queda algún hueco en un medio. No, y sobre todo también el mencionar el hecho de en esto un poco tus horarios no los puedes tener muy fijos porque al final te puede salir cualquier cosa a última hora y tienes que acomodarte. Yo hay veces que cuesta a veces compaginar con mi familia, sobre todo las entrevistas, porque ocupo un espacio de la casa donde no puede pasar nadie, no puede intentar hacer mínimo ruido y todo. Y al final yo voy con un micro que si hablo se me escucha aquí, pero había antes uno que sigo teniendo, que era que cerraban la puerta, cerraban la puerta del baño y se escuchaba. O sea, cogía hasta la respiración de un mosquito. O sea, increíble. Sí. Y entonces también es el hecho de no desaprovechar las oportunidades, porque si de repente mueves algo o tienes muy cuadrado algo, por ejemplo, vamos a poner el caso de nuestra entrevista. Nuestra entrevista a lo mejor tú no podías tal día, yo no podía tal día, pero cuando podemos pactar un día, lo mejor es decir que sí, porque no sabes si te va a volver a salir otra oportunidad, sí, en cuánto tiempo. El hecho de poder negar algo en la carrera de periodismo es ponerte una zancadilla a ti mismo para mí, porque nunca Sí. sabes cuándo se va a volver a repetir una ocasión así. Sí, yo animo a la gente a decir que sí a todo, a cualquier cosa que vaya llegando. A veces puede dar miedo, puede dar un poco de vértigo incluso, ¿no? Decir, uff, a ver dónde me meto yo ahí, no tengo... Pues mira, yo te digo la verdad. Yo cuando empecé a hacer ACB, bueno, a hacer baloncesto, que es cuando sube a ACB el Covirán, yo no tenía ni idea de baloncesto. Yo había visto 10 partidos de baloncesto de la selección en mi vida, sabía lo que era un triple, un tiro libre y poco más. Pero ¿qué pasa? Pues que llega ahí y el primer día claro, en Granada además nos tratan muy bien a los periodistas, nos dan la acreditación de temporada al llegar, la mesa y tal, con revistas Chapman, Hugo Durán, no sé qué, tu sitio tal, bien puesto. Y a mí un poco me abrumó todo aquello, ¿no? Pues yo era casi la primera vez que cubría así a un equipo como tal y tal. Y bueno, pues empieza uno poco a poco a ir aprendiendo y ya está. Tú no dices, nada, no voy a hacer baloncesto porque no tengo ni idea de esto, ¿no? Te ha salido la oportunidad de hacer baloncesto, pues te metes y ya aprenderás. Y es lo que me ha pasado a mí. Yo el primer año me llamaban para las tertulias
Y yo decía, sí, sí. Y luego, digo, ¿cómo está jugando el Covirán? Digo, bien, bien, meten puntos, tal. Decía cualquier tontería, claro, yo no tenía ni idea, no podía explicar tácticamente absolutamente nada. Lo que hacía era prepararme estadísticas a mansalva y empezar a recitar estadísticas y tal. Digo, mira, el partido que ha hecho este es mucho mejor que el de la semana pasada. Pues poco a poco para salir del paso, hasta que ya uno maneja bien el tema. ¿Qué pasa? Pues que otra persona a lo mejor podría haber dicho, no voy a la tertulia porque no tengo ni idea. Pero yo me pide mañana que vaya a una tertulia sobre ballet y lo mismo pues voy también. Y digo, mira, me parece que lo hace espectacular o algo de eso sin tener ni idea. Al final esto también es un poco el periodismo y el ADN del periodista. Hablar muchas veces de cosas que no sabemos. Pero bueno, eso también, ya te digo, es el aprendizaje del tiempo y a mí me ha dado mucho. Luego hay otra cosa que cuento mucho y que creo que es un mensaje interesante para muchos chavales jóvenes que nos puedan estar viendo. Es que, por supuesto, nada cae del cielo. Yo digo que yo he tenido mucha suerte, pero lógicamente también hay que currárselo. Y en mi caso, yo llevo 2 años viajando con el Covirán a todos los pabellones de España y eso no hay una revista que lo pague. El revista ayuda en lo que pueda, pero no hay prácticamente presupuesto para eso. Yo de hecho lo digo y no tengo ningún problema. Yo no cobro nada de revista Chapman, donde sigo. También es verdad que hago muy poquito, ¿no? Hago el baloncesto y tal, pero lo hago porque de verdad me gusta, ¿no? Mi trabajo es PTV Granada y revista Chapman va aparte. Y yo lo que he estado haciendo estos años es pegarme el verano entero. Hombre, ya con la tele es diferente, ¿no? Pero antes de entrar en la tele, pegarme un verano entero trabajando de camarero para luego poder pagarme los viajes del Covirán. Esos viajes del Covirán son los que después me hicieron poder entrar en la tele. Porque me empezó a conocer la gente, me empecé a conocer a un montón de amigos, me desenvolvía delante de una cámara para hacer vlogs en YouTube, que es lo que hemos estado haciendo con mi amigo Seba Jarillo en los viajes del Covirán. Y empezar claro, nadie más de Granada viajaba con el equipo. Éramos los únicos y bueno, no sé si lo seguiremos haciendo ahora que tenemos que ver, pues ya lógicamente compaginar con horarios laborales y tal es más difícil. Pero ese es el tema, ¿no? Al final, buscarte la vida. Yo no, que digo que si tienes la suerte de venir de una familia, que yo no tengo ninguna queja, además de una infancia súper buena, pero que yo no le he pedido a mis padres, oye, dame dinero que quiero irme cada 2 semanas a la otra punta de España a ver ACB, que encima en la ACB hay 6 o 7 equipos de Cataluña, 2 gallegos, 2 vascos, o sea que es todo por arriba, era todo en avión. Y por eso digo pues hay que buscarse, claro, su autofinanciación cada uno para poder empezar a hacer estas cosas. Yo animo a la gente a hacerlo. El mercado del baloncesto, por ejemplo, es súper bueno porque en el baloncesto te acreditan, sea lo que sea, en la ACB, que es la mejor liga de Europa, y que merece la pena mucho. Yo animo a la gente a hacerlo, merece la pena mucho, pero lógicamente que para eso hay que también invertir. Sí, sobre todo invertir en uno mismo, en periodismo, volvemos a la misma rueda de que si no apuestas tú mismo por ti, no va a apostar nadie por ti. Porque Sí, al final estamos a patadas ahora mismo. Y encima a mí me duele a veces porque me está dando la sensación últimamente de que decir que eres periodista en cualquier contexto, en cualquier ámbito y todo, después del COVID y sobre todo después de la Dana, ha afectado mucho a la imagen de periodista, sea de donde sea. sí, Me, no. me- Estás como, a ver, esto es justo personal, pero a mí es como si estuviesen politizando en ese sentido. Todo lo que digas va a estar politizado, sea opinión, sea información o cualquier cosa. Te van a unir a un partido político y se está dando el mismo bombo y a lo mejor odio que a los políticos teniendo un trabajo totalmente diferente. Lo entiendo, lo entiendo por la situación en general que vivimos. Lo entiendo aunque no lo comparta. Yo respeto mucho nuestra profesión. Yo te digo que yo soy un enamorado de mi profesión, pero que yo soy el primero que la critica y critico muchas de las praxis actuales que hay en el periodismo. Sobre todo saliéndonos del deportivo, pero bueno, en el deportivo también. O sea, es gente de o estás conmigo o estás contra mí, que creo que es contrario a los fundamentos más básicos del periodismo. Yo no me gusta nada gente que habla, o sea, que defienden, son defensores de lo suyo, no tienen criterio crítico, que es lo que hay que tener en el periodismo. Eh, Porque su medio así lo quiera, porque ellos mismos
sean hooligans de un partido político, de un equipo de fútbol, de lo que sea, pero no son capaces de hacer una crítica a lo propio o a lo que a ti te gusta. Es como si yo, que soy del Granada Club de Fútbol, nunca criticara nada que hace el Granada Club de Fútbol porque es mi Granada Club de Fútbol y si veo a alguien que lo critica, salgo a morderle. No. Si somos periodistas, tendremos que decir lo bueno y lo malo. Si no, no somos periodistas. Si no, somos palmeros, voceros, portavoces de un club o de un partido o de lo que sea. Y eso no es periodismo, eso es otra cosa. Totalmente. Y yo es eso, que a veces me llega a doler un poco eso de... Porque yo muchas veces yo lo comento de, yo no he querido ser periodista por medios convencionales, yo he querido ser periodista por gente que ha estado en redes partiéndose la espalda y luchando por ellos mismos en el sentido de llegar a tener la fortuna de que les consuman y aparte currárselo hasta la muerte, literalmente, hasta poder dejarse callos en los dedos, mucho Sí. dinero invertido en ellos mismos. Yo siempre lo comento, ahora mismo Diego Campoy, junto a Juan Arroita y Guille Glez, que gracias a Dios y por mucha fortuna que he tenido, he podido entrevistarle para el canal. Eh, Son mis ídolos en todos los sentidos, ya que se han currado todo por ellos mismos. Y mira, Diego Campoy ahora mismo está cubriendo con Dazón Fórmula 1 200 cosas. Luego también Guille ha estado en relevo hasta Sí. que palabras textuales de él lo han matado. Y, y Juan, pues, que si la Kings League, que si de repente sigue con la revista, si no me equivoco. Luego ahora también está en Dazón de nuevo. Son gente que se ha curtido Tenían, en redes sociales y es increíble. tenían un canal de YouTube que yo lo veía un montón de niños, se llamaba Campeones, ¿puede ser? El, Campeones, charlas de fútbol, luego se eso, llamó sí. Kaiser, o sea, Sí, sí, sí. por la No, revista esos de fútbol. chavales, yo te digo a mí, para mí también son referentes. Esos chavales se la han montado espectacular y es curro, curro, curro y curro. O sea, a esa gente no le han regalado nadie nada. Nada, pero nada de nada, nada. Y al final se han tenido que montar ahí en barcos que a lo mejor no han querido muchas veces o que les ha costado mucho trabajo. Y luego al final se demuestra también, incluso Miguel Quintana, que no lo hemos mencionado, que empezó también en YouTube, es gente extraordinaria que ahora mismo Sí, tiene un peso de información, es decir, todo lo que comunican sabes que va a estar lo más cercano posible a algo muy periodístico, pero aparte también saben adaptar al entretenimiento y al informar entreteniendo de las redes sociales. sí, A sí, mí sí, me parecen totalmente. referentes y alabados sean ellos, la verdad. No tampoco es que sean figuras semejantes a Dios, pero muy respetadas por mi parte. Y por la tuya, por lo que has dicho, también lo veo así. Sí, 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 no, desde luego. Creo que hay gente que merece el reconocimiento que tiene, que no solo es que no le hayan regalado nada, sino que le han puesto muchas piedras en el camino. Porque hasta hace Muchísimas. nada, e incluso todavía puede mantenerse en algunos sectores, hay ciertos periodistas tradicionales, vamos a decirlo así, o medios tradicionales, que no han visto con buenos ojos todo lo de las redes sociales, lo que se hace ahora en Twitch, eh, en fin, que gente que saca el libreto del periodismo y hay que hacerlo todo en el mismo orden y todo el mundo con la misma fórmula. Y yo reivindico, como veo que estás haciendo tú, el ser capaz cada uno de labrarse su camino. Que no hay que hacerlos todos igual, claro que no, que cada uno pues, puede ver, oye, pues igual yo he encontrado mi sitio pues, haciéndome un canal de YouTube para hablar de fútbol o algo de eso, ¿no? Y a partir de ahí pues vas creciendo y cada uno crece a su manera. O sea que Totalmente. yo me parece perfecto cada uno que lo haga como pueda y a gente como Campoy, como Guille Iglesias, como Arroita, es que no les puedes decir nada. Es que esa gente ha triunfado porque lo ha hecho muy bien durante muchos Totalmente. años. Coincido totalmente y sobre todo que de estos últimos años adelante yo creo que gracias a las redes sociales ahora destaca más una marca personal periodística que el haber trabajado para medios grandes, que también influye, pero el trabajar tanto en medios grandes no es tan importante como poder decir, hola, soy Hugo Durán, periodista deportivo. No, Hugo Durán a lo mejor mm, presentador en PTV. Eso Sí, sí, influye, pero para otras cosas y para saber quién es la persona y qué capacidades tiene uno mismo, tiene que tener una marca personal de este es mi libreto, yo puedo hacer esto, esto y esto.
Sí, yo de hecho, ahora me has dicho, y sinceramente les tenía un poco la pista perdida a estos tres que hemos mencionado, ¿no? Diego Campoy, pues yo conozco quién son. ¿Dónde están? Pues no te voy a decir que me da igual, pero es que esa gente va a triunfar a donde vaya. Y realmente va a hacer grande o más grande al medio donde estén. En el caso de Diego, que está en Fórmula 1, pues que magnífico. Y yo sobre todo lo asociaba más al fútbol, ¿no? Porque Diego Campoy sobre todo ha hecho fútbol, creo, antes, ¿no? Sí, Fórmula 1 también ha hecho NFL, fútbol en salas de NFL, sí, fútbol es verdad, sí. totalmente. Pero no, Diego Campoy ya lo dijo, ya lo dijo Guille, que pongas donde le pongas, va a hacerlo bien. Claro, O claro, es sea, que un poco es lo que comentábamos al principio. La capacidad de ser versátil te abre un montón de puertas. Y lógicamente, aparte, esa gente es que ha sabido vender su marca personal perfectamente. Es que eso es imprescindible en el periodismo de hoy en día. Ser alguien, vamos a decirlo así, para que la gente te conozca y luego, ya te digo, te caigan más oportunidades porque es mucho más fácil hoy en día que te fichen si tienes tu buen perfil público, si tienes, por ejemplo, el podcast que tienes tú, que ya pueden asociarlo a tu figura. Todas esas cosas que ser tan anónimo, ¿no? Que no sepan muy bien por dónde va a salir. claro, y sobre todo reafirmar que tu información es buena, porque hay mucha gente que, vale, puede tener intentado hacer esto, pero tener información falsa, que Claro. no sea útil y sobre todo ahora mismo con con los supersticiosos un poco que son ahora con las informaciones que hay algunos periodistas que todo lo cogen con pinzas y sobre todo ahora que estamos en época de mercado de fichajes cuando se está grabando esto, ahora mismo hay que coger cada información con humo porque te puede salir mi tío Paco a contarte una información que no tiene nada, pero simplemente va ahí por el clickbait, el hecho de llamar la atención y poder traer, recibir atención, en resumen, un poco en ese sentido. Sí, o da información. Yo llevo un verano intensísimo en ese sentido, yo sobre todo en mercado de baloncesto, y en el caso del Granada de baloncesto, por si no lo sabe la gente, descendió de categoría en la última temporada y ha acabado manteniéndola porque el Sevilla de baloncesto, que se llamaba Real Betis hasta ahora, no ha reunido el presupuesto, no ha reunido los requisitos para pagar la plaza en ACB, y entonces se queda el Covirán, que fue el penúltimo clasificado el año pasado, descienden en ACB. Y claro, con eso ha habido un drama gigantesco, porque hemos estado pues casi un mes con informaciones de el Sevilla no va a salir, no le dan los números y tal y cual. El presidente del Sevilla grabando TikTok, en los que incluso hay algún pantallazo de tuit mío, eh, poniendo que contábamos mentiras, que éramos unos mentirosos. O sea, aguantar muchas veces el señalamiento público ya no es de la gente de a pie o de la gente que yo no le doy ninguna validez, a gente que ni siquiera dice su nombre en las redes sociales, ¿no? De anónimos trolls, ¿no? Lo que decimos trolls, que eso no tiene ningún valor, sino ya un tío que es presidente de un club de baloncesto señalándote públicamente diciendo que te ha inventado una información. Y de ahí, pues bueno, mantenerse uno en sus 13 también, no dejarse amedrentar, no retirar si uno está convencido de verdad de la información que está publicando, no hay que dar marcha atrás, sino decir, no, no, es que mi información es esta. Y el que está mintiendo en todo caso es este señor, como finalmente se ha demostrado, ¿no? Entonces, esta también es otra cosa con la que hay que lidiar, con la presión de la gente, con que, bueno, que comenten mucho, la gente comenta mucho, habla mucho. A mí, lógicamente, como nos pasa a cualquiera, pues me han dicho de todo menos bonico en Twitter sobre todo, ¿no? Que es la que se presta más a todo eso. Pero bueno, es parte de ello. A mí de hecho, fíjate, me han amenazado incluso, hubo algún tuit mío que no sentó bien en la afición del Unicaja de baloncesto de Málaga. Y de comentarme alguno, incluso piénsate bien si quieres venir a Málaga este año, igual a ver cómo entra y a ver cómo sale y tal. Bueno, es parte de nuestro trabajo y hay que darle la validez que tiene a esos comentarios, ¿eh? No hay que darle más. Es decir, la gente habla mucho, luego en persona no se va a atrever nunca nadie a hacerte nada, lógicamente, faltaría más. Y Justamente eso, que estábamos comentando un poco los comentarios que son innecesarios, la verdad, porque amenazas del estilo que has mencionado son inconcebibles y muchas veces es lo que dices, el hecho de estar en redes sociales y tener esa máscara, perdón, el micro que se me va, esa máscara que parece que defiende a las personas y las hace inmunes a que puedan ser criticadas o que puedan hacer tales
tales cosas tan feas, pues no debe ser permitido en redes sociales. Y bueno, la, al final también es lo que tiene las redes sociales, que hay que vivir con el odio un poco. Sí, hay que estar por encima de eso, lógicamente. Leerlo al final lo va a leer siempre. Es decir, yo no bloqueo a nadie. Por muchas barbaridades que me digan, no lo bloqueo. Paso. Si quieres comentar, comenta. A mí, por suerte, pues no me hace ningún daño. Me hace mucho más daño si comentar a algún compañero o alguien que yo sé quién es de verdad y fuera a hacer daño. Pasa que nunca eso no pasa. Si luego la gente es normal. La gente, pues comenta o critica si tiene que criticar, pero si no, no critica. Y cuando critican, pues normalmente, si hay gente normal, pues lo hace de forma constructiva. Y yo eso me parece fascinante. Nunca en mi vida me molestaré porque alguien me diga con buen criterio y de buena forma que cree que me he equivocado en algo. O sea, eso me parece perfecto. Y ya gente que directamente va al insulto, o sea, ni siquiera argumenta, pues ¿qué va a hacer? Pues ya está, tienen que estar ahí. El día que es lo que yo pongo siempre en mis redes, el día que pidan un DNI para identificarse en las redes sociales y se pueda denunciar un comentario y pase a policía o pase a quien sea, pues se lo pensarán más. Pero como eso no creo que pase en el corto o medio plazo, pues habrá que tragar con eso. Pero ya te digo, a mí no me supone nada. Hay gente dice muchas barbaridades, pero bueno, que las digan, ya está, pues pobres ticos, ¿no? Si no tienen otro entretenimiento. Totalmente, es vergonzoso en ese sentido. Pero bueno, ya sabemos con qué convivimos en redes sociales. Y bueno, también un poco ligándolo ya para ir dando los broches de oro a la entrevista, me encantaría que me comentases un poco tu experiencia dentro de la carrera de periodismo, aunque no la estés haciendo justamente yendo a clases y todo, como bien has comentado que simplemente vas a hacer los exámenes. ¿Qué opinión te merece la carrera respecto a lo que luego te encuentras en el mundo laboral? ¿Hay que dar la opinión políticamente correcta o la de verdad? La que tú quieras. No, vamos a ver, yo creo que la carrera hay que hacerla. Creo que hay que hacerla. Yo por suerte estoy fijo en mi trabajo. eh, Posiblemente no me vaya a faltar trabajo, espero, sí, porque aún, bueno, iba a decir unas malas no, pero que siempre voy a poder tener por lo menos ya lo que tengo y espero que si no es esto sea porque mejoro en algún sentido respecto a lo que hay. Yo creo que hay que tener la carrera, pero sinceramente tampoco es que el aprendizaje, yo el año que estuve en clase, es verdad que es un año más feillo, por lo que me han contado después, porque realmente los otros años ni he estado, ¿no? Pero eh, es mucha teoría que luego en realidad no se ajusta a lo que te encuentras fuera. En algunos casos sí, y hay muchas cosas muy interesantes que cuentan, pero también hay muchas cosas que creo que por mucho que te las cuente un profesor, hasta que no las vivas, no vas a saber lo que son. Dicho esto, bueno, creo que en la carrera hay que, o habría que apostar mucho más por más práctica y menos teoría, sinceramente. Creo que la teoría en el periodismo no vale para casi nada. Yo ojalá pues no hubiera que esperar hasta cuarto para las prácticas en empresas, que se abriera antes, que la gente pudiera empezar a ver cómo funciona un medio de comunicación antes, porque a mí me consta que hay gente que llega a cuarto de carrera y no sabe ni por dónde le sopla el viento. Y eso pues en parte es culpa propia, porque creo que no se dice lo que estamos diciendo aquí, que hay que moverse desde muy pronto. Hay profesores que sí te lo dicen, es verdad, ¿eh? Pero otros que dicen, no, lo más importante de la carrera, oye, eh, tú por mucho que digas una cosa, hoy tienes, por ejemplo, el presentador de las mañanas de la COPE, Carlos Herrera, y la presentadora de las mañanas de la SER, Ángel Barceló, y ninguno de los dos terminó su carrera. Y ahí están, y son posiblemente los dos periodistas de España que más dinero ganan. Entonces, claro, tú por mucho que digas, pues siempre va a valer más la experiencia que la carrera. Yo eso lo tengo clarísimo. A partir de ahí, sí creo que la carrera es una cosa importante que hay que tener, que aprendes muchas cosas. Es verdad que hay otras que digo que las aprendes más fuera, pero creo que es una carrera interesante. Aparte de eso, yo puedo contarte en mi experiencia, que también puede ser curiosa, porque creo que en mi carrera bueno, en mi curso soy el único que está en un régimen, en la Universidad de Málaga se llama de tiempo parcial, que en realidad es que la única presencialidad que me exigen es la del día del examen. El resto de tiempo, pues no es que no, ni clases telemáticas ni nada, simplemente pues me pasan apuntes y estudio. Y a mí
no voy a decir me decepciona, porque de hecho en mi caso, yo sinceramente lo que quiero es que esto sea lo más fácil posible. Y por mis circunstancias, yo la carrera sí te reconozco que yo lo que quiero es quitármela cuanto antes y ya está. No tengo ninguna vocación y menos ya estando trabajando de, uff, qué ganas de hacer la carrera y tal. Pues no, yo me encantaría que mañana me dijera ya has terminado la carrera y hasta ahí. Pero sí te digo que a mí me está resultando quizás demasiado fácil y no por estar trabajando ni nada de eso, sino porque creo que el, eh, el nivel es flojo por lo general. Creo que por eso las notas de acceso a la carrera son tan bajas, porque creo que la exigencia es poca y sobre todo en mucha teoría, pero que en realidad no tiene tanta dificultad. Y ya te digo yo que en bachillerato, yendo a clase, estudiaba más que lo que estudio en la carrera de periodismo sin ir a clase. Y no soy yo ninguna estrella, ningún Einstein, ni nada de eso, ¿eh? Yo soy un estudiante muy normal toda mi vida. Y ya te digo yo que yo, vamos, me pongo a estudiar en la misma semana los exámenes de la carrera sin tener ni idea y lo leí y dice, bueno, es que son cosas un poco simples, sin menospreciar, ya te digo, ni el trabajo que hacen en las facultades, ni los profesores, ni nada de eso. Pero creo que sería muy interesante darle una vuelta y que la sensación que tengo yo, que me consta que es la que tiene muchísima gente que ha estudiado la carrera, cambie un poco y realmente verle la utilidad a la carrera. Por desgracia, esto no es medicina, que te hace falta tenerla para trabajar. Aquí tienes o puedes ejercer sin carrera. Yo encantado, pero quizás lo suyo sería que se exigiera tener la carrera para poder ejercer. Lo que pasa es que como hay tanta tantos límites de esto sí es periodismo, esto no es periodismo, esto es, claro, las redes sociales son periodismo, tú qué estás haciendo, estás investigando, si no hay investigación no es periodismo, entonces al final va a ser imposible. Siempre pues, la gente va a pasar de pedir títulos, es una criba que realmente no es tal. Yo es lo que digo y animo a la gente, la carrera, tenerla, que siempre es no voy a decir un seguro, pero es un añadido y aparte, si decirles la realidad. Y la realidad es que en un currículum lo primero que se va a mirar es qué has hecho tú para estar aquí y no la carrera. Si tienes la carrera muy bien, es un añadido, pero te van a mirar la experiencia, no te van a mirar otra cosa. Totalmente. No, y siempre me gusta hacer esta pregunta porque al final también son perspectivas diferentes también de que pueda también entrarse en su mayoría, porque al final en su mayoría siempre es igual, siempre es una carrera similar, pero luego puede ser que, como tú estás en otra comunidad autónoma también, pueda ser diferente y puedas decirme, oh, no, pues mira, aquí yo donde lo estudio está muy bien. Pero como suele ser generalizado, me gusta mucho darse que a lo mejor pueda llegar en algún momento a alguna universidad, sobre todo en este caso no es por menospreciarlas, pero me suele llegar más estos casos de universidades públicas más que privadas, en el hecho de Mm. que ya las privadas obviamente se sabe que si pagas te tienen que dar un mínimo servicio decente y todo, pero al final yo siempre lo menciono, yo tengo una experiencia diferente, que también la comparto, que al final es siempre ese hecho de que yo tengo la fortuna y soy muy afortunado de decir que puedo estudiar en una privada en la que la práctica nunca me ha faltado, pero aún así siempre veo mucho, a lo mejor algún tipo de carencia de cómo después de la carrera orientar y salir a lo que quieres hacer, ya que tocamos tantas ramas dentro de la carrera que no sabes si te quieres dirigir mucho al político, si te quieres meter en comunicación corporativa, si te quieres meter luego en algo más televisivo, algo más de locución, radio, escrito. No te orientan tanto y a lo mejor Sí, en mi caso he visto mucho exceso de cosas, es decir, yo a lo mejor he tocado muchísimo, pero muchísimo la radio y de momento muy poco la televisión o formatos televisivos. sí, Entonces, también compensar un poco en algunos momentos, si tienes claro dónde orientarte, que te den más facilidades para orientar a ese lugar donde tú quieres llegar. Si quieres llegar a periodismo político, a lo mejor poder hacer algo más ligado a lo político, de repente si quieres hacer deportivo, también meterte ahí, pero también digo, es muy necesario saber un poco de todo y volvemos un poco al principio de la entrevista, tienes que saber un popurrí de todo, un poco. Y si no, si vas a hacer ballet, como has dicho antes, empaparte del reglamento de ballet y aunque al principio te cueste, sacarlo adelante, que eso es la labor un poco del periodismo. sí, yo creo que es muy importante. Una vez más, yo matizo que yo defiendo a ultranza la enseñanza pública, creo que es importantísimo que estén las universidades públicas y creo Totalmente. que en muchos sitios y en muchos grados, muchas carreras, hay mucha calidad.
Creo que en Correcto. periodismo en general, y por lo que he hablado y por lo que comentas tú también, con mucha gente que la ha estudiado en Andalucía, fuera de Andalucía, en Madrid, donde sea, la sensación que se nos queda a todos es un poco la misma siempre. Es de mucha teoría, poca práctica y realmente no verle la utilidad del todo a la carrera, que eso creo que yo que tendría que ser un... Bueno, ahí ese trabajo en general que tienen pendiente las diferentes universidades y seguramente el día que lo haga una, pues a partir de ahí lo aprendan las demás y digan, hostia, pues aquí están muy contentos, por algo será, ¿no? Y empiecen ya a aplicar pues otros métodos. Ya te digo que yo, así como está concebida ahora, le veo cosas buenas, pero también le veo muchas cosas que sientes que no van a ningún lado, que las está haciendo que son un poco estériles. Totalmente. Y yo obviamente recalcar, no es menospreciar ningún tipo de universidad pública ni decir que la privada es mejor que la pública, Mm, no. Yo simplemente cuento mi experiencia y Hugo también cuenta la suya, aunque sean correcto. diferentes y diferentes puntos de vista para también intentar orientar y hacer algo que creo que a lo mejor yo no he sentido que hicieran conmigo en un principio, a lo mejor yo ir con la esperanza de que la carrera fuese de una forma y luego encontrarte con otra, que también ha sido mucho los casos de universidades públicas y privadas que dice, Buah, yo voy con esa expectativa de periodismo, es esto, esto y esto, y luego llego a la carrera y me llevo un sopapo más grande que otra cosa. Pero tanto en públicas como en privadas. Esto Sí, no sí, se, no se diferencia ni es clasista ni nada por el estilo, que ya sabemos cómo son las redes sociales, que lo pueden virar como quieran muchas veces. Pero es el hecho de, sobre todo, enviar el mensaje de periodista vais a poder serlo siempre y cuando haya trabajo detrás, os mováis todo lo que podáis y sobre todo el hecho de poder tener la capacidad de, en un futuro, poder decir no a algunas cosas que a lo mejor no quieras tanto, ya que por tu caché puedas acceder a cosas que sean incluso mejores, pero nunca dejarlas de lado porque siempre te van a dar un aprendizaje nuevo. totalmente. Firmo debajo de ti, no puedo añadir nada. O sea, es Es que así. me parece a veces también que lo comentaba con Adrián Blanco, que es otra entrevista que no ha salido en el momento que estamos grabando esto. Adrián Blanco, para quien no le conozca, ahora está en Pizarritas con Miguel Quintana, periodista de Marca. Y, por favor, es de las primeras personas que yo creo que ha de ser referentes porque están tanto en redes sociales como en medios convencionales y sobre todo, si no la habéis visto, súper recomendada la entrevista porque cuenta cosas muy, muy, muy interesantes. Y hay que suscribir cada cosa que puedan decir ellos con la experiencia tan grande que tienen. Porque es el Sí, hecho de poder moverte, incluso lo que digas tú, teniendo a lo mejor un bagaje más corto, también es súper válido porque al final tienes que saber la valía que tienes tú y al final, si no pruebas las cosas, no vas a saber cuándo va a ser bueno, cuándo va a ser malo, qué eres bueno, qué eres peor, qué te desenvuelves mejor, en qué te desenvuelves peor. Todo periodista debe probarse y al final, que a lo mejor luego el fallo de decir, ostras, por periodismo no era lo mío, tampoco pasa nada. Pero al final es una carrera que la vocación es lo más importante, no entrar por entrar a las carreras. totalmente. Es que es así. Es así. Y bueno, ya después de este speech un poquito ahí de realismo, para mí quiero meterte en un marroncito que es saber los top 5 deportistas fetiches tuyos. Ya que has tocado tantos deportes, no lo hemos mencionado, pero he visto que fuiste incluso monitor de pádel. Sí, es cierto, sí, sí. O sea, hay sus pinitos, pero por favor, queremos ¿Qué, ente- escuchar ahí qué top 5 entendemos deportes. qué entendemos por fetiche? Fetiche que digas "Uf, que me eriza el bigote, tío. Es ahí verlo y buah, que a lo mejor a alguien no le gusta, por ejemplo. Siempre pongo el ejemplo. Siempre hay gente, o intento poner este ejemplo, son gustos al final, que a lo mejor si nos metemos en baloncesto hay gente que dice LeBron James es el mejor y otro te dice LeBron James es la mayor mierda del Sí, mundo. Entonces tiene que ser deportistas que tú digas, para mí tienen esto porque son únicos. Y yo creo que Álvaro, si vais a ver el TikTok y bueno, el Reel y todo, el formato que hicimos vertical con él de los deportistas, creo que lo podréis entender mejor y ya luego veis este y luego, sobre todo, el destacar. Puedes tener los criterios que tú tengas, poner los factores que tú creas que sean convenientes y recalcar. Son gustos. Si sí, no os sí. gustan, pasáis de ver esto y ya está. Esto es un juego que le estoy haciendo yo para hacer más dinámica la entrevista y sobre todo para conocer sus gustos y gente que la haya marcado inclusive. Así que te doy paso. Pues mira, más que ordenarlo, si me permites, te voy a decir uno de cada deporte diferente, ¿vale? Adelante.
Te digo sobre todo los deportes que han sido más los deportes de mi vida, que hay cuatro más destacados y luego te pongo mi cuota de granadinismo, de Granada, de ciudad, y ahora te explico cada uno de ellos. Adelante. Em, pues mira, el deporte que yo más he practicado es el pádel. Y en el pádel pongo a Juan Martín Díaz, que para mí es el GOAT del pádel, aunque realmente ya luego se quedó por delante del que fue su compañero un montón de años, que fue Fernando Velasteguín, Vela. Porque es de esos jugadores que dice, yo pago una entrada por ver jugar a este tío, ¿no? Porque era la elegancia personificada en una pista de pádel. Si te digo la verdad, ahora sigo muy poquito el pádel, lo seguía muchísimo más hace unos años, creo que ya está prácticamente retirado o retirándose, porque debe tener creo cerca de 50 años, lo que pasa es que en el pádel se alargan mucho las carreras, así que en el pádel me quedo con Juan Martín Díaz. En el baloncesto te voy a decir el jugador que a mí me hizo eh, decir finalmente, yo estoy enamorado del baloncesto, que fue Joe Thomason, que es un jugador que ahora no sé ni en qué equipo está ahora, pero jugó durante un año y medio por ahí en el Granada y le dio la salvación del primer año en ACB al Granada con un partido alucinante que yo no he visto cosa igual, en el que hace creo que 32 puntos en la cancha del Betis precisamente y con unas canastas que son absolutamente imposibles. Yo invito a la gente que se vea el resumen de ese partido, Real Betis Covirán Granada de 2023, que además fue un partido espectacular y el partido al final lo gana él solo y después le hicimos además un reportaje muy chulo en revista Chapman que tuvo un montón de seguimiento y tal y fue un poco el jugador que yo en ese primer año mío de baloncesto, aunque hay mucho, y luego además su salida de Granada no fue la mejor, me hizo enamorarme del baloncesto finalmente, aunque pueda haber tranquilamente 5.000 jugadores mejores que Joe Thomason en el mundo, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Para Em, confirmarte, Joe Thomason actualmente está en el Club Baloncesto Gran Canaria. mm, pero creo que sale ahora y ficha, se ha estado esta temporada en el Gran Canaria, pero creo que cambia ahora de equipo, no sé por quién ha fichado, pero sí, ha Pues, estado este año en el Gran Canaria. De hecho, ha venido a jugar aquí a Granada y se le aplaudió un montón porque es un tío que ha sido ídolo total en la ciudad. de momento la última información es esa, la que sale por el momento del perfil y todo, Vale, vale, pero vale. iré viendo mientras comentas a ver si encuentro No sé algo si, de, no sé si era de ello. no sé si era Bursa o algo de eso, un equipo turco, creo que juega en la segunda competición europea y tal. Ha sido un fichaje hace muy poquitos días. Bueno, mientras sigo, que ya he visto, Por- Hugo, que me enrollo bastante. no te preocupes. En el fútbol, pues voy a decirte el jugador que llevaba yo en la primera camiseta que recuerdo que tuviera de niño, que es Odión Ígalo, jugador Ojo, del Granada Club de Fútbol durante un montón de años, no sé, 4, 5, 6 años, y, eh, y que bueno, era un ídolo en la ciudad. Y es un poco el jugador que recuerdo yo de cuando a mí empezó a gustarme mucho el fútbol. Yo sobre todo tengo marcado, como creo que nos pasa mucho a muchos chavales de mi generación, el Mundial de Sudáfrica, como ese momento de empezar a sentir el fútbol y vivir el fútbol. Yo tenía 5 años y me acuerdo perfectamente de vivir el Mundial. Y bueno, y ahí justo al año siguiente, en el 2011, el Granada Club de Fútbol sube a Primera División, con Ígalo siendo uno de los héroes del ascenso, de hecho marcando el gol que hace que ascendamos. Así que me quedo con Ígalo como jugador fetiche del fútbol, aunque creo que estará ya también o retirado si no me o en equivoco, cierne. estaba en Qatar o en China de nuevo, que Sí, ¿no? pasó, Pillando, pa- pillando pasta, ¿no? pasó por el United, que tengo Sí, bastante cariño al United y pasó por el United cedido ahí súper raro después del y en el Trabzonspor Watford o algo estuvo así, también y en tal. el Watford y todo, pero fue. Sí. Y luego para remarcar antes, según he estado leyendo ahora mismo, pone rumbo al Tofaş Bursa de El Tofaş Turquía. Bursa, efectivamente, ese. Sí, sí, exacto. Em, bueno, me queda el tenis. Que lo fácil sería decir Rafa Nadal, la persona, bueno, iba a decir fuera de mi familia, pero no, la persona por la que más he llorado yo en mi vida. Yo, de hecho, de lo único de lo que yo he sido hooligan, yo soy muy del Granada, muy del Covirán, muy... El único que a mí de verdad me saca de mis casillas ha sido Rafa Nadal. Eso da para un podcast aparte. Yo me he escapado del instituto para irme a ver partido de Rafa Nadal a mi casa, ¿eh?
O sea, de ese nivel, incluso, o cuando no podía hacerlo, ponerme el móvil ahí debajo del estuche y estar mirando. Y me acuerdo de perder, creo que era el día de mi cumpleaños además, estando yo en tercero de la ESO, unos cuartos de final de el Open de Australia contra Dominic Thiem y tener que irme al baño a llorar. O sea, con 15 años, ¿eh? Yo es lo que he sufrido yo por Rafa Nadal, no, vamos, no se lo deseo a nadie, pero también, lógicamente, lo he sufrido con mucho gusto. Entonces, no voy a decir Rafa Nadal, que es la respuesta fácil, además, eso no es fetiche, eso es el mejor deportista de la historia de España, así que no tendría mucha gracia. Eso es el Y te, objetivo. y te voy a decir a su némesis, o a uno de sus dos némesis, que es Roger Federer, que también me hizo llorar cuando le ganó a Rafa Nadal en alguna ocasión, pero que con el tiempo aprendí no solo a valorar, sino a prácticamente amar. Y no te voy a decir que sea tan rogerista como nadalista, pero sí que tengo una admiración gigantesca, ya no solo por su figura como tenista y lo elegante que es, sino por lo que es fuera de la pista. Es un señor, todo el mundo lo va a decir así que meto a Federer como fetiche en el tenis. Y por último, me queda lo que decía yo, mi cuota de Granada. Además, tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy poquito y este año la quiero llevar a mi programa. María Pérez, oro olímpico en los últimos Juegos de París, oro y plata. Deportista más grande de la historia de Granada, la tenemos ahora en activo, una atleta que va a pasar a la historia del deporte en España, abanderada de España en la ceremonia de clausura de los últimos Juegos Olímpicos. Cuidado que no sea la abanderada de la inauguración de los próximos. Eh, Unos valores alucinantes, una cultura de trabajo espectacular. Desde aquí, en Granada, yo creo que hay mucha gente que valoramos con todo el respeto a Madrid y a todas las facilidades que da Madrid, la gente que es capaz de formar su carrera deportiva estando aquí en una ciudad pequeña como Granada y en la que hay menos medios. María Pérez lo ha querido así siempre, no ha querido mandar ese mensaje de hay que irse a Madrid para triunfar en el deporte. No, no hay que irse a Madrid para triunfar en el deporte. Aquí tenemos una campeona olímpica que yo te digo, yo voy al gimnasio, que lo tengo aquí cerca de mi casa, y levanto un día la cabeza y la tengo en la cinta corriendo delante mía. Y eso es espectacular. O me asomo por la verja del estadio y está dándole vuelta a la pista de atletismo. Eso de verdad es alucinante poder vivirlo en primera persona. Así que mi top 5 lo va a cerrar María Pérez. Perfecto. Y destacar obviamente que lo del estuche, Padres del Mundo, no lo ha dicho en ningún momento. Todo el mundo, en todo momento no Sí, nos sí, sí, hemos sí. parado a ver nada del móvil en clase. Hemos estado estudiando y sacando. Hombre, es que tenía que ser ilegal poner el tenis por la mañana. Sí, Eso no puede bastante, es ser. verdad. Pero bueno, Hugo, vamos a ir cerrando por aquí la entrevista, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que hayas pasado un rato bueno en el canal. Un placer, me ha encantado. Me he quedado con la ganas de que me haga el ping-pong ese que no me lo han hecho nunca, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Y que lo he visto ahí. ¿Con quién tenía? Sofía de la Iglesia, creo, ¿no? Sí, es que los ping-pong lo dejé hacer un poco No, porque bien, si bien, no bien, bien. era muy repetitivo y ahora estoy intentando mover ahí No, no, bastantes. me parece perfecto. Está de verdad chulísima la entrevista. Esto es como el meme, ¿no? Paren con el autobombo. Esto nada más que aquí hablas de mí. Pero bueno, yo tengo poco que contar, yo llevo poco en esto. Pero nada, un placer gigante, Hugo. Y de nuevo felicitarte por este podcast tan chulo que estás haciendo. Muchísimas Estaremos gracias. muy pendientes de la 100, que por supuesto estoy seguro que va a llevar un invitado de muchos quilates y a seguir dándole que desde luego este es el camino. Muchas gracias por tus palabras y sobre todo agradecerte de nuevo que te pases por el canal y sobre todo tanto movimiento que ha habido para poder hacer esta entrevista que al final está planeada para antes y ha pasado miles de factores y ha Sí, sí, sí. caído a día de hoy. Agradecerte la paciencia también, sobre todo en el momento de cuadrarla. Pero no quiero irme tampoco sin que, ya que Álvaro nos dio a dos nombres que fuiste tú y Manu Meza, que queda pendiente para el canal, quiero que tú también nos puedas abrir un poco el mundo del periodismo y nos puedas recomendar a una o varias personas para que se pasen por el canal y cuenten su historia un poco o nos puedan aportar algo nuevo al canal. Pues, uff, ya estaba yo casi dándole a esto al botón de salir, ¿eh? Me has pillado ahora en fuera de juego. Em, pues mira, voy a, voy a recomendarte a dos, si me permites, que son muy Adelante. amigos míos los dos. Em,
Uno es un hermano mío del periodismo, que es Seba Jarillo, que lo está haciendo increíble, está trabajando también en la tele. Él es 2 o 3 años mayor que yo, pero yo siempre le digo que él es mi ahijado, porque yo empecé a trabajar muy poquito antes que él en la tele, y encima es la tele de la competencia, no en Granada, pero en Málaga. Mi tele PTV también está en Málaga, y él trabaja en la competencia. Y entonces creo que te puede contar cosas muy chulas, también de todos los viajes que hemos hecho, que ahí habría mil anécdotas. Y, y te voy a decir también a otro amigo mío, que es Juanjo Medina, que es el jefe de deportes del Granada Hoy, que es uno de los periódicos más importantes de Granada, que lleva 20 y pico años cubriendo al Granada Club de Fútbol. Ha entrevistado a todo el que ha pasado por el Granada, ha visto al Granada en segunda B y en tercera, subió a un tejado de no sé dónde, o sea, tiene historia chulísima, así que a él, si te lo quieres traer, le pregunta por el Granada mucho, que te va a contar historias de todo tipo, y de periodismo sabe un montón, porque él es de los plumillas buenos y ya tiene unos años que es un abuelete, y te va a saber contar muchas cosas. Perfecto, pues quedan citados para el canal y ya nada más que volver a agradecerte de nuevo que te has pasado por el canal. Ya ha sido un honor tenerte por aquí. Muchas gracias, Hugo, de verdad. Y nada, muchas gracias también está viendo a los que están viendo la entrevista. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.